Olá, olá, querido amigo, querida amiga, que bueno estar contigo una vez más para juntos estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Jeremías y hoy vamos a reflexionar en Jeremías capítulo 11, un lindo capítulo de la palabra del Señor que nos trae lecciones importantes para nuestra vida personal. Yo quisiera reflexionar contigo y recomendarte para que tú puedas tener tu lugar de oración, tu momento de oración, tu tiempo para leer la palabra de Dios, para que Dios pueda hablar contigo de manera personal, a través de un versículo, a través de una palabra del capítulo del día. Dios puede trabajar en tu corazón, transformar tu vida y darte la dirección para lo que tú necesitas para tus decisiones en este día o día tras día. Eu quisiera orar agora para que Deus nos dê sabedoria para compreender su palavra e agradecerle também por esta oportunidade, ¿verdad? Vamos a orar juntos en este momento. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de alabar tu nombre y también de conversar contigo y de escuchar tu voz a través de tu palabra cada día. Así que en este momento pedimos tu dirección, la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, Jeremías capítulo 11, que es el capítulo que vamos a reflexionar hoy, él habla del pacto violado, ¿verdad? Entonces acá Jeremías proclama el pacto de Dios, reprende la desobediencia de los judíos, profetiza el mal que está por caer sobre el pueblo de Dios y también sobre el pueblo de Anatot, porque ellos conspiraron para matarlo. En el capítulo 11 hay varios versículos que yo quisiera recalcar contigo y que llamaron mi atención en este día. Vamos a leer ahora el versículo 3 y el versículo 21. Por ejemplo, el versículo 3 dice, deciles, bueno, vamos a leer desde el versículo 1 para comprender un poquito más el contexto. Dice, la palabra que vino a Jehová, a Jeremías, diciendo, oíd las palabras de este pacto y habla a todo hombre de Judá y a todo habitante de Jerusalén. Deciles que así ha dicho Jehová, Dios de Israel, maldito el que no obedezca las palabras del pacto. Versículo 21 dice también acá. Dice así la Biblia, por lo tanto, así ha dicho Jehová acerca de los hombres de Anatot, que buscan tu vida, diciendo, no profetices en el nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Bueno, acá hay una expresión, la expresión, así dice Jehová. Versículo 3, ¿no? Deciles que así ha dicho Jehová. Bueno, esta expresión es muy común en las declaraciones de los profetas de manera general y refiere-se a un llamado a prestar atención en el mensaje o al mensaje. No es simplemente la voz de un hombre que está hablando, no es la voz simplemente del profeta, sino que es el mensaje de Dios para los hombres. Y yo podría decirte en este momento, querido amigo, querida amiga, por lo tanto, por ende, que este libro que yo tengo en mis manos ahora es la voz de Dios, es la palabra de Dios. ¿Sabes que en un estudio hecho con 5.286 personas en California que estudiaban la Biblia, se encontró que la tasa de mortalidad entre ellos era más baja que aquellos que no estudiaban la Biblia? Los que estudiaban la Biblia tenían menos cáncer, menos presión arterial, menos enfermedades cardíacas. Otro estudio también mostró que los que estudian la Biblia son menos propensos a la depresión, al suicidio y también a las adicciones. El Centro Médico Dartmouth-Hitchcock descubrió en 1995 que el mejor pronóstico para sobrevivir a una cirugía cardíaca, un estudio hecho entre 200, 302 personas, era su fe. Aquellos que no creían en la Biblia tenían 3 veces más la tasa de mortalidad. Es por eso, querido amigo,
que, por ejemplo, Pedro y Pablo dicen que allá en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21 y 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, ellos afirman que la palabra de Dios es inspirada, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es inspirada, transforma vidas, cambia corazones. Es por eso que yo le digo, hay que tomar tiempo, hay que separar un tiempo para leer la Biblia, para oír la voz de Dios y pedir sabiduría y fuerzas en Él para vencer. Es por esto que Jeremías dice, así ha dicho Jehová. En la Biblia, Dios habla a nuestro corazón. A través de la Biblia, Dios puede hablar a tus necesidades y te puede orientar. Yo voy a pedir al Señor, Señor, hable conmigo cada mañana, dame tu dirección. Yo quiero ser transformado por tu Santo Espíritu y por tu palabra. Bueno, el versículo 4 dice, es otro versículo que yo quisiera destacar, dice, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplí mis palabras conforme a todos los que mando. Entonces vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Oíd mi voz. Dios nos llama a escuchar su voz. Dios nos llama a ser fieles para recibir las bendiciones. Dios cuidará de nosotros. No tengas miedo. Dios cuida de cada uno de nosotros. Dios derrama sobre nosotros las bendiciones que necesitamos. Si leemos, por ejemplo, la Biblia en Deuteronomio, yo quisiera invitarte a leer en este momento Deuteronomio, el capítulo 11 y el versículo 27. Aquí dice la palabra del Señor. Voy a leer contigo en este momento. Deuteronomio capítulo 11 y el versículo 27. Dice así, mirad, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y 28, la maldición si no obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para ir tras dioses ajenos que no has conocido. Así que Dios nos llama a escuchar su voz para recibir bendiciones. En Jeremías 11, versículo 10 dice, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirlos. La casa de Israel, la casa de Judá quebrantaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. Aquí aparece un pueblo que hace todo lo contrario de lo que Dios pidió en el versículo 4. Incluso Dios hoy invita, Dios hoy llama a nuestros corazones. A través de personas Dios puede llamar, ¿verdad? Como llamó en el pasado, hoy también. A través de una canción, de un sermón, de un programa de televisión, de un libro que se ganó, de un sueño, de un folleto, qué sé yo, de un anuncio que se ve, de una publicidad. Dios usa innumerables formas, diferentes formas para llamarnos. El problema de muchos es que se niegan a escuchar la voz de Dios, se niegan. El versículo 11 presenta acá las consecuencias de un pueblo infiel. Dice, por tanto así dice Jehová, yo traigo sobre ellos un mal del que no podrán escapar. Clamarán a mí, pero no los escucharé. Acá están simplemente las consecuencias. Dios no los escuchó porque el pueblo quiso andar lejos de Dios. Dios no olvidaría por completo las oraciones de su pueblo, pero sin embargo, cuando la gente clamó por la liberación de la aflicción predicha, Dios no quitó el castigo. El Señor sabía lo que era mejor para su pueblo. La disciplina fue, digamos, diseñada para ser saludable. Aunque no hubo escapatoria de la calamidad nacional, el Señor estaba listo para escuchar las oraciones de arrepentimiento individual. Así, Él está dispuesto a escuchar tus oraciones hoy también para perdonarte. Dios es un Dios de juicio, pero Él también es un Dios de perdón, de misericordia, de transformación. Él está dispuesto a cambiar la vida de todos los que quieren arrepentirse y cambiar su vida hoy. El versículo 14
Hay acá una declaración interesante, dice, tú pues no ores por este pueblo, no levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no los escucharé el día en que por su aflicción clame a mí. Interesante, ¿no? El versículo 14 dice que Dios no escucharía debido a qué? Debido a su maldad. A maldad, porque las elecciones tienen consecuencias. El versículo dice, no ores. Esto sugiere que por amor a su pueblo, Jeremías estaba intercediendo fervientemente, pero la iniquidad continua del pueblo hizo con que su intercesión, digamos, fuera infructuosa. La gente no mostró un espíritu de arrepentimiento, ¿verdad? Y cuando lo hacían, era simplemente con el miedo, digamos, el deseo de escapar del castigo. Así que debemos sinceramente entregar nuestra vida al Señor, arrepentirnos del pecado y decir, Señor Dios, cambia nuestro corazón, cambia nuestro corazón. Dios está dispuesto a transformarnos, Dios está dispuesto a cambiar nuestra vida. El versículo 18 dice que Dios no hace nada en secreto, se revela a sí mismo, ¿verdad? Versículo 18, Jehová me lo hizo saber, Él se revela al profeta las iniquidades del pueblo. El versículo 22 dice que todo el mal tendrá una consecuencia. Dios es amor, pero también es justicia. Hoy Dios llama a nuestros corazones, por lo tanto, a tomar una decisión. ¿De qué lado vamos a estar? ¿Del lado del amor, de la misericordia de Dios que Él nos ofrece día tras día? ¿O del lado del castigo que es consecuencia de nuestras malas decisiones? Tú puedes elegir hoy, tú puedes decidir. Yo quiero decidir al lado del Señor. Vamos a orar por ello. Querido Padre, bondadoso Dios, en este momento queremos orar y confesar nuestros pecados, reconocer que somos débiles, no somos nada y necesitamos de ti. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a sermos fieles. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nosotros oramos perdón, pidiendo perdón y transformación. En el nombre de Cristo. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Fue muy bueno conversar contigo una vez más. Mañana nos vemos para ser reavivados por su palabra. Chao, chao.